Para explicaros el concepto de lo que es la ley de Faraday-Henry, empezaré recordando lo que era el flujo magnético. El flujo magnético es igual al producto escalar del vector intensidad de campo magnético por el vector superficie. Vector superficie es un vector normal al área del circuito y normal al área, digo, y tiene como valor el área de esa espira, de ese circuito cerrado. Entonces tenemos que el producto escalar, pues sabemos que es igual al producto de los módulos, B por S, y multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Ese coseno que llamo alfa es igual, en este caso que he dibujado sería 0, porque el vector intensidad de campo y el vector superficie son paralelos. En este otro caso, que la espira ya se ha girado una cantidad, un ángulo, ya ha girado un ángulo, pues justo es ese ángulo alfa el que forman los dos vectores. Bueno, tenemos entonces que explicar el concepto de inducción. Inducción es cuando se produce una variación en el flujo, pues se produce una corriente inducida. Esa corriente inducida, la ley de Faraday nos permite calcularla, porque depende de la variación de ese flujo. Entonces, la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la variación del flujo con el tiempo. Vamos a explicar las dos cosas. Lo del menos es lo que se conoce como ley de Lenz. Y ley de Lenz nos dice que la corriente que se induce es tal que el sentido hace que los efectos que genera se oponen a la variación del flujo. Tiene el sentido, solamente será el sentido de la corriente. Que el flujo disminuye, tiene que producirse una corriente para que aumente. Que el flujo aumenta, pues para que disminuya, todo lo al revés. Y luego la derivada nos indica que depende de la rapidez de esa variación. No es lo mismo que lo haga lentamente que lo haga más rápidamente. Entonces tendremos que, para hallar la expresión, derivar el flujo. O sea, tenemos que derivar pues B por S por el coseno. B por S por el coseno de alfa. Entonces, claro, ahí depende de lo que sea variable. Varía la superficie, porque la espira se pueda aumentar, o varía el campo, o varía el ángulo, pues ahí habrá que hacer la derivada de lo que sea variable. Bueno, aplicación más importante que tiene esto. Pues la aplicación más importante es la generación de corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Haciendo girar la espira. El campo lo mantenemos constante, la superficie de la espira la mantenemos constante y la hacemos girar. La hacemos girar y así varía el flujo. La hacemos girar con una velocidad angular omega. La velocidad angular omega es igual a lo que varía el ángulo, al incremento en el ángulo, dividido entre la variación del tiempo. Esto nos permite decir que el ángulo que va variando será el producto, la velocidad angular, suponiendo que es constante, por el tiempo. Así que el tiempo será la variable. Bueno, ¿y cómo se consigue más cantidad de corriente eléctrica? Pues en lugar de poner una espira ponemos N espiras. Entonces la corriente inducida, la fuerza electromotriz inducida, mejor dicho, será menos N, número de espiras, por la derivada de B por S por el coseno de omega t con el tiempo. Si derivamos, tendremos menos N, B y S son constantes, derivada del coseno de omega t será menos omega por el seno de omega t, y esto es la expresión de la fuerza electromotriz inducida. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Pues se consigue una corriente alterna, si hacemos girar la espira, lo que conseguimos es una corriente alterna, porque tendremos
una función senoidal. Si representáramos esto gráficamente en función de omega t, tendríamos, sería como el seno va tomando los valores positivos, negativos, pues nuestra corriente alterna. Que la queremos que sea continua la corriente y habría que rectificarla, ¿no? Bueno, esto es la fuerza electromotriz. Pero si queremos la intensidad, pues simplemente aplicando la ley de Ohm. La fuerza electromotriz es igual a la intensidad por la resistencia del circuito, de donde la intensidad es igual a la fuerza electromotriz entre la resistencia. ¿Cuántas unidades? El flujo va en Weber. Fuerza electromotriz va en voltios. Y la intensidad va en amperios.